Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales y hoy vamos a ver un nuevo tema, el tema 2 de álgebra lineal bajo el plan de estudios de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el cual veremos el tema en especial espacios vectoriales, definición de espacio vectorial, propiedades elementales de los espacios vectoriales. Y bueno, dentro de la lista de reproducción de álgebra lineal, respectivamente a esta materia de álgebra lineal de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se vio lo que es la operación binaria, el cual se vieron varias estructuras, lo que es grupo abeliano, campo. Se mencionó que también habían otras estructuras como anillo, pero realmente estas estructuras se se visualizaron, se estudiaron para poder cómo se pueden realizar las operaciones bajo una definición que se proponga durante el ejercicio, o bueno, quien lo proponga, en este caso un profesor, algún caso en particular, y bueno, cómo se debe de operar ciertos números, ciertos pares, ternas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues aquí vamos a ver que estas estructuras algebraicas cumplen con ciertos teoremas. Ahora, ya habíamos también mencionado en los anteriores videos en que álgebra lineal se va a enfocar, o va a ser su meollo del asunto, el espacio vectorial. Y el espacio vectorial son aquellos, también van a cumplir teoremas bajo un cuerpo o un campo. Recordemos que el campo tiene 11 teoremas, de los cuales se deben de cumplir todos. Y esto del campo, pues puede ser un campo real o un campo complejo. Y bueno, para ser un poquito más ilustrativos en esta parte, pensemos que esta área que está en este cuadro naranjado es todo lo que es eh, nuestro campo, digámoslo así, y todas estas flechas que se encuentran en nuestro espacio vectorial, ¿ok? Y vamos a dar entendido que estos son vectores. ¿Vectores en qué? Vectores en lo que, muchos conocen en la literatura como R2, R3, R4, etcétera, ¿no? A lo que le llaman pares, ternas, etcétera. Y bueno, dentro de ello, todo esto está bajo un campo real o bien también en un campo complejo. Cualquiera de las dos se van a tener que, utilizar durante este estudio de los espacios vectoriales. Ahora bien, vamos a darle una definición formal del espacio vectorial. Sean K un campo dado y V un conjunto no vacío, es decir, que aquí no se va a mezclar lo que es un par y una terna, sino que todos son pares o ternas, o bien que dentro de la definición ciertos componentes o las estructuras que vayamos a ver deben de tener eh, la parte que corresponde a cada uno, es decir, si la componente es un real, lo que te resulte también debe ser un real y no, por ejemplo, un real y te salga un entero o otro que no pertenezca, con reglas de adición y producto por un escalar que asignan a cada par UV que pertenece al conjunto V y a cada par U que pertenece a V y K que pertenece a K, K es el campo, un producto K por U que pertenezca al conjunto V. V recibe el nombre de espacio vectorial sobre K. Los elementos de V se llaman vectores y obviamente ya aquí se había mencionado en esta parte de escalar, los elementos de K son escalares. Entonces, para un poquito más preciso, sí y solo sí se cumplirá la definición del espacio vectorial si se cumplen las siguientes propiedades elementales o teoremas.
Y bueno, tenemos primero que definir para todo u, v, w que pertenezca a v, y para todo alfa, beta que pertenezca a un real o un complejo también se puede. Pero aquí vamos a darle un poquito más énfasis a un real. Entonces los 5 primeros vamos a dar un poquito rápido de lectura en qué se basa en esto. Bueno, aquí dice U más V pertenece a V, cerradura para la adición. ¿Ok? Lo que resulte de esto también debe de pertenecer a V. ¿Ok? Eso es la como la parte que vamos a decir que a partir de ello todos los elementos que vayamos a sumar, en este caso vectores, van a dar otro vector de la misma especie, en este caso de el conjunto V. Y bueno, obviamente esto se va a quedar más claro en la parte de los ejercicios. El segundo nos dice que U más V más W igual a U más V más W. Esto ya lo habíamos visto igual en la operación binaria, en la parte de grupo y grupo abeliano, igual campo, que esto era asociatividad bueno, en este caso para la primera operación y la segunda operación, y así en cada uno de ellos. Bueno, refiriéndonos a, dependiendo de la estructura. En este caso es asociatividad para la edición. Luego el tercero, U más V es igual a V más U, conmutatividad para la adición. Dijimos también que esto, si se cumple primero, obviamente se van a cumplir estos dos siguientes. El cuarto dice, existe un vector 0 o nulo que pertenezca a V, tal que U más el vector 0 nos dé U. Y eso se llama la existencia del elemento idéntico en la adición. Luego existe un menos U que pertenece al conjunto V, tal que ese U más el inverso de U del vector 0, existencia de los elementos inversos en adición. Y bueno, todo esto es dentro de la adición de vectores. Y esto, pues, recordando, es un grupo abeliano, ya que tiene 5 teoremas de los cuales se deben de cumplir bajo esta operación llamada adición. Y tenemos otras 5 más, que son por un escalar. Bueno, aquí en primero ponemos un paréntesis, que es alfa por U, que pertenece a V. Igual, si esto se cumple, se va a cumplir con todos aquellos que resulten también parte de esto, de V. Es lo que vamos a dar un encerramiento a todo lo que vayamos a operar. Y se llama cerradura para el producto. Alfa, bueno, en el séptimo dice alfa por U más V es igual a alfa por U más alfa por V. Distributividad de un escalar sobre la suma de dos vectores. Luego, lo mismo, pero digamos que aquí vamos a sumar a los escalares. Alfa más beta, y bueno, todo eso en paréntesis, por U, por el vector U. Es igual a U por alfa más U por beta, distributiva de un vector sobre la suma de dos escalares. El otro es, primero multiplicamos un beta por U, eso en paréntesis, y luego por el escalar alfa. Es lo mismo que multiplicar alfa por beta y eso por el vector U, y eso se va a llamar homogeneidad. Luego el décimo dice, existe un elemento 1, bueno, este caso es el 1, que pertenece al campo K, tal que 1 por U es igual a U, y existencia, se llama existencia del elemento unidad. Y esto, todo esto es el producto de un vector por un escalar. Y bueno, todo esto se van a tener que, en ejercicios, se van a tener que comprobar todos los 10. Sin embargo, en algunos ejercicios van a decir, saben que esto ya se cumple en los 5, restan cumplir los demás. En caso de que no, hagan esto, y en caso que sí, pues hagan esto, dependiendo del ejercicio que
se les otorgue como ejercicio o tarea. Dentro de ello, bueno, de lo que definimos anteriormente, viene algo muy particular, que eso, bueno, ya viene desde con anterioridad, el definir, por ejemplo, la sustracción o resta de números reales. ¿Esto de dónde viene? Pues viene precisamente de estas, bueno, en este caso de los puros números reales, de estas estructuras de grupo abeliano y campo. Gracias a ello podemos definir a lo que se llama, bueno, como lo conocen muchos, adición, sustracción, multiplicación y división o cociente, ¿no? Entonces, estas 4 operaciones van bajo estos teoremas del grupo abeliano. Sucede lo mismo con esta parte del espacio vectorial, es decir, con los vectores, la definición de sustracción en vectores, en R2, R3. Si ustedes ya pasaron por la materia de cálculo y geometría analítica, que es del primer semestre, en algunos de los temas, que son los últimos, viene lo que es álgebra vectorial y ahí les definen toda esta parte, pero no les dicen de dónde viene. Y viene precisamente de esto. Si V es un espacio vectorial sobre un campo K, entonces U menos V es igual a U más paréntesis menos V para todo UV que pertenezca al conjunto V. Al vector U menos V se le llama la diferencia o sustracción U menos V. Y también debemos de recordar que para todo espacio va en este espacio vectorial se va a encontrar un espacio nulo, elementos idénticos e inversos. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en esta parte? Bueno, porque en algunos ejercicios vamos a tener que encontrar esta parte de los elementos idénticos inversos y en los subespacios al espacio nulo, el cual, bueno, en el siguiente video vamos a definir qué es un subespacio vectorial. Sea V un espacio vectorial sobre un campo K. Y estos son cuatro teoremas, de los cuales, bueno, también se deben de demostrar, pero en esta ocasión vamos a dejarlo en otro video para dar énfasis a toda esta parte del espacio vectorial. Y dice, para todo K que pertenece al campo K y el vector 0 o nulo pertenece a V. De esta forma, K por el vector nulo es igual al vector nulo. Es decir, con cualquiera que vayas a multiplicar por el vector nulo o 0, siempre te va a dar ese espacio. Bueno, en esta ocasión estamos hablando de vector, pero también nos da el espacio nulo o el vector 0, ¿no? Porque realmente lo que vamos a ver son puros vectores en R2 o R3. Luego nos dice para todo 0 que pertenece al campo K y para todo U que pertenece a V, 0, o sea, ese número que puede ser real o complejo, multiplica por ese vector U, nos va a dar el espacio nulo o el vector 0. Si K por U es igual al vector 0, donde K pertenece al campo K, de, no sé, reales o complejos, y V, que diga U, pertenece a V, entonces K igual a 0 o U es igual al vector 0. Ajá. Y bueno, eso dependiendo de lo que, bueno, va bajo las dos anteriores de estas, ¿ok? Y en la cuarta dice, para todo K que pertenece al campo K y para todo U que pertenece a V, tenemos que menos K por U es igual a K menos U, que esto es igual a menos K por U. Esto es mucho enredadero el explicarlo, ya que pues obviamente no es algo que nosotros estemos acostumbrados tanto para demostrar como para ver o visualizar estos teoremas de manera escrita o nada más de lectura, sino
nosotros tenemos que verlo de una forma práctica, es decir, con ejercicios, para poderlo pues comprender de qué se tratan estos teoremas y para qué nos servirán, ¿no? Porque todo esto va seguido al siguiente tema y al siguiente tema y así sucesivamente. Por último, vamos a ver unos espacios vectoriales que utilizarán en los próximos ejercicios que se les proponga. Primero, el espacio Kn. Sea K un campo arbitrario, o sea, puede ser reales, complejos o uno ya propuesto por algún otro matemático, por otro estudio. La notación K a la n se usa frecuentemente para designar el conjunto de todas las n+, es decir, cuando decimos par, terna, valga el desconocimiento, pero supongo que el siguiente sería la cuaterna, es decir, de 4 componentes y así sucesivamente de elementos de K, ¿ok? Aquí K a la n se ve como un espacio vectorial sobre K, en el que la adición y el producto por un escalar se definen según. Y es lo mismo, lo que vamos a tener que hacer aquí es que en cada una de las componentes se van a sumar el primero por el primero, es decir, A1 más B1, A2 más B2 y AN más BN, así sucesivamente. Esta es la que se van a tener, bueno, las más usuales. Dependiendo del ejercicio, ustedes se lo pueden definir de otra forma, ¿vale? Y también esta es la forma más usual para el producto por un escalar, es decir, K por cada una de las componentes, K por A1, K por A2 y K por AN. El vector 0 en Kn es la n-pla de ceros. 0, bueno, en este caso podría, bueno, vamos a decir el vector o el espacio nulo, que todos sus componentes van a ser ceros, ¿ok? Así de simple. Y el opuesto de un vector se define por menos, y ese menos es como si fuera un escalar. Entonces va a cada uno a multiplicar de las componentes, así como se encuentra, ¿vale? Y bueno, hasta aquí llegó el video. Aunque aquí se mencionó otros espacios usuales, vamos a ver en el siguiente video que se subespacios, que también existen las matrices, los polinomios y las funciones, de las cuales también pues en los ejercicios de los colegiados se proponen estas estructuras también, el cual vamos a definir y ya luego con los ejercicios pues vamos a poder observar todo esto de los espacios vectoriales y subespacios. Y bueno, solamente les pedimos a ustedes que le den like, se suscriban, compartan, comenten si tienen alguna duda o sugerencia respecto al video y lo dejen en la caja de comentarios para poderla resolver de una manera más precisa y momentánea. Y si no, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.